Datos, curiosidades, experimentos, casos. Lina, pero ¿por qué no nos hablas un poquito sobre psicología? ¿Por qué no nos hablas sobre datos curiosos? Hola a todos. Sean bienvenidos una vez más a Psicología del Día a Día con la psicóloga Lina García. Mucho gusto. Bienvenidos. Y sí, vamos a hablar un poco de algo que todos estaban esperando. Vamos a hablar de trastornos extraños, vamos a hablar de casos, vamos a hablar de experimentos sociales que hoy podrían causar un poco de miedo o euforia colectiva. Y bien, lo primero que hay que entender es que para diagnosticar trastornos o para descubrir problemas mentales, lo primero y muy importante es que los trastornos siempre han existido. Los problemas mentales siempre han existido. La cuestión es que hemos evolucionado para descubrirlo. Hemos evolucionado para experimentar ciertos síntomas que nos van a dar señales de nuevos trastornos o, en su defecto, de algunas problemáticas sociales, las cuales aún no han sido intervenidas, o hemos evolucionado para ingeniarnos nuevas formas de crear nuevos experimentos sociales con los cuales podamos explicar algunas conductas a nivel social y a nivel individual. Casos e infinidades de trastornos siempre han existido y vamos a encontrar muchísimos más a medida que vamos investigando o a medida que vamos incluso viendo las noticias. A medida que van pasando los días, que van pasando los años, vamos evolucionando para comportarnos de cierta forma, para dar indicios de ciertos síntomas. Esa es la palabra para describirlo, síntomas. ¿Y qué son los síntomas? Al igual que cuando vamos al médico y decimos, es que tengo mucho dolor de cabeza, es que no puedo dormir, es que tengo algún problema físico, son los mismos síntomas que experimentamos a nivel psicológico. ¿Qué pasa? Que estos síntomas hablan de una conducta o un trastorno psicológico, no de cuestiones biológicas o físicas descubiertas científicamente. ¿Esto qué quiere decir? Cuando tenemos un síntoma físico que no podemos explicar, bueno, valga la redundancia, síntoma físico, es algo que sentimos físicamente, vamos al médico. Y cuando vamos al médico, el médico nos dice, le hicimos todos los exámenes y usted no presenta ninguna anomalía en su cuerpo. ¿Qué pasa? ¿Esto qué quiere decir? Que el cuerpo nos está hablando, que el cuerpo nos está comunicando algo. Y para saber qué es, vamos al psicólogo. Y empezamos a hablar de lo que sentimos, al igual que cuando vamos al médico. Y el psicólogo, ustedes dicen, me empezó a preguntar cosas sobre mi infancia. Me empieza a preguntar cosas que no tienen nada que ver. Ustedes creen que no tiene nada que ver. Pero cuando esto no tiene una explicación física, cuando no tiene una explicación médica, cuando no tiene una explicación biológica, quiere decir que nuestro cuerpo nos está hablando. Y cuando el cuerpo nos habla de un trastorno, posiblemente, o nos habla de una conducta maladaptativa a la que aún no nos hemos acostumbrado, o nos habla de hechos traumáticos que pueden estar redundando en nuestra vida, que pueden estar apareciendo en nuestra vida y de lo cual no tenemos idea porque simplemente no nos damos cuenta. Bien, teniendo esto claro, voy a pasar a comentarles algunos trastornos que no tienen ninguna explicación biológica y que son un poco complejos de diagnosticar y que además son trastornos extraños porque son difíciles de encontrar personas que estén diagnosticadas con ese tipo de trastornos. Primero, síndrome de Frégola. Está relacionado directamente con los delirios. Y básicamente quiere decir que una persona está convencida firmemente de que alrededor, en su círculo social, hay una persona que está camuflada o disfrazada y que normalmente tiene una intención y es hacerle daño a él o a su familia. 2. Síndrome de Cotard. Está referido básicamente a la esquizofrenia y se basa en pensar que se está muerto o que no se existe. Serias consecuencias, porque al imaginarte ese tipo de pensamientos y tener ese tipo de creaciones mentales, lo que pasa es que te dejas, o sea, te descuidas totalmente, dejas de ser una persona social y te aíslas y pierdes hasta el sentido de realidad. 3. Experimento social. Experimento social de Milgram. Resulta que Milgram se preguntó si nosotros como seres humanos somos capaces de infringir dolor a otras personas y hasta qué nivel cuando nos lo ordenan.
Entonces, él realizó un ejercicio, que fue decirle a varias personas que infringieran dolor en otras, que realmente son actores, son parte del experimento, entonces son infiltradillos, o sea, saben lo que están haciendo y son muy buenos actores. Así que estas personas, las que estaban haciendo parte del experimento, fueron siendo ordenadas en una fila. Se hicieron pasar a un cubículo en donde había una persona a la cual le tenían que infringir dolor. Además, alguien estaba al lado diciendo: aumenta los voltios, porque el dolor se infringía a través de corrientes eléctricas. Y no creerán hasta qué punto las personas fueron capaces de llegar al punto máximo de voltios, sabiendo que aparentemente le estaban haciendo daño a otra persona, a pesar de la incomodidad que ellos podían sentir y expresar en el momento, y aún así siguieron infringiendo dolor. Dato curioso y muy interesante para analizar, pero de lo cual obviamente podremos ampliar, y de hecho me puede servir para ejemplificar muchísimas otras cuestiones. Y como extra, el famoso caso Dora. Resulta que Freud, el doctor Sigmund Freud, cuando comenzó a elaborar su teoría psicoanalítica, comenzó a planear de qué manera era que iba a tratar a los pacientes. Así que dedujo el método de asociación libre, que básicamente es: señor paciente, hable que yo lo escucho. Y usted puede ir a hablar a terapia básicamente de lo que quiera. ¿Por qué se llama asociación libre? Porque usted va a ir a asociar una cosa con otra, a decir lo primero que se le venga a la cabeza, y todo, absolutamente todo, es cuestión de análisis. Y en esos primeros pacientes que tuvo Freud, entre esos, llegó Dora, una niña de 8 años, con ciertos síntomas depresivos, síntomas también físicos como el vómito, el estrés, mareos y cosas realmente muy inexplicables para una niña de 8 años. Así que ella llegó a las sesiones a querer saber qué era lo que le estaba pasando, y Freud descubrió síntomas de histeria. La histeria es básicamente cuando nuestro cuerpo nos habla y no sabemos por qué. Ella presentaba síntomas que no tenían nada que ver con su estado de salud, que no tenían que ver con su condición física ni edad, y luego de 3 meses simplemente abandonó el tratamiento. 10 años después volvió a la terapia y le contó a Freud algunas experiencias que había tenido en su niñez, en su infancia. Entre ellas, un cierto beso que le dio un hombre bastante mayor, lo cual causó en ella repulsión a cualquier sensación de excitación sexual que esta mujer pudiera sentir en su vida adulta. Y a esto Freud le llamó histeria. Es decir, Dora llega cuando es una niña y expresa un montón de síntomas, un montón de malestares, a los cuales Freud no le encuentra origen, porque Freud apenas estaba trabajando su método y porque ella no develó ciertos aspectos importantes en la terapia. Y 10 años después eso aún seguía haciendo ruido, seguía estando allí, reflejado. Por eso en las terapias ningún hecho es aislado, nada pasa por cuestiones de azar, todo tiene una explicación. Todas las preguntas y respuestas tienen intenciones. En fin, la histeria es básicamente ciertos síntomas que se expresan y que milagrosamente se curan cuando se encuentra eso que se quiere decir, eso que el cuerpo está expresando con todo lo que había reflejado y que terminó siendo un trauma psicológico. Así que bien, espero que el contenido de hoy haya sido interesante, les haya dejado muchas preguntas. Van a encontrar muchos más aspectos interesantes en la bibliografía que les dejo. Les voy a dejar los casos y les voy a dejar los experimentos y los trastornos más extraños para que puedan checar un poco de qué se trata, y de lo cual vamos a seguir hablando, porque esto nos da ciertas bases para explicar algunas conductas, para explicar algunos fenómenos que se presentan actualmente. Y bien, eso es todo por hoy. Espero que este contenido sea de su agrado, que les haya parecido interesante. Cualquier comentario, opinión, por favor déjenmelo saber en los comentarios. Suscríbanse al canal, denle like si les gustó el video, por favor compártanlo con sus amigos para que también puedan tener estos datos curiosos a la mano. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta pronto.